Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acá en NT 593 de un tema que es muy interesante, muy de estos tiempos, y se llama el sistema dual. Jaime, ¿cómo estás tú? Tú y yo de la academia, sistema dual, lo hemos hecho, lo hicimos físico, lo hemos hecho remoto. ¿Por qué tú crees ahora justamente que queremos hablar de este tema y estamos invitando a buenos amigos justamente de Cuenca? Bueno, Edgar, ¿cómo estás? Realmente tenemos unos invitados de lujo. Yo recuerdo cuando comencé a dar clases ya hace 22 años, los mejores alumnos que yo realmente tenía eran las personas relacionadas que habían tenido este acercamiento a la parte dual, ¿no? Ese tema relacionado con estudiar y también trabajar. Entonces, yo diría que es una combinación perfecta en lo que viene a ser la parte del desarrollo de un profesional del siglo XXI. Y es un concepto que realmente siempre se está hablando, pero hay muy pocas ofertas en lo que viene a ser la parte ya de ir hacia un lugar donde realmente se pueda hacer. Esta parte que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar sobre la parte de la y cómo realmente este tema está dando frutos en la parte de la ciudad de Cuenca. Imagínate, Edgar, si este sistema dual se extendería a lo que viene a ser la parte de todo el Ecuador, a varias industrias, esto sería realmente un tema sumamente importante en productividad general. Y ahí yo creo que está la clave, entender qué es el sistema dual y cómo realmente podemos extenderlo en el país y cómo podemos también extenderlo en la región. Juan Francisco, Jimena, bienvenidos, es un placer tenerlos acá. Y como bien decíamos al inicio en la previa, Juan Francisco, primero le voy a preguntar a las damas. Sé que eres justamente, pero entremos de esa manera. Sistema dual. ¿Qué realmente significa ahora, en 2026? ¿Qué es lo diferente? ¿Por qué funciona? Primero Jimena y después vamos contigo, Juan Francisco. Muchas gracias, Edgar. Bueno, cuando hablamos del sistema dual, estamos hablando de comprender una sinergia y una articulación entre el aprendizaje en el aula, ¿sí? Que desarrollamos todo el componente cognitivo y luego lo llevamos a la práctica en un espacio, en un entorno real. El por qué hoy es indispensable, porque de acuerdo al trabajo que se ha venido dando, podemos observar que desde el ámbito del constructivismo nosotros necesitamos integrar y conocer el entorno. Sobre ese entorno, llevar a la práctica los conocimientos. Entonces, desde este espacio, yo te puedo decir, desde la experiencia de que he estado dictando ahora las clases, de poder observar y trabajar en la parte de conceptos, en ciertos lineamientos en el aula, y que los chicos van y eso lo llevan a su entorno real, en donde conversan, donde reflexionan, donde vienen con otros conceptos, en donde generan esa sinergia, estableces un modelo y hay un aprendizaje mucho más fuerte, y sobre todo el aprendizaje viene desde el estudiante. Juan Carlos, millón gracias. Obviamente tú empezaste eso hace ya de más de 2 décadas, con lo cual ya tienes un montón de experiencia acumulada. Cuenca es una ciudad hermosa, obviamente también muy, muy cultural y de mucho emprendimiento y cosas por el estilo. Entonces, cuéntanos, ¿por qué dual? Ya nos dio Jimena un entorno. Cuando decidiste empezar a hacerlo, ¿qué es lo que era antes? ¿Cómo lo has visto que ha ido evolucionando? ¿Y qué cosas ahora lo hacen único para poder justamente que los estudiantes tomen ventaja? Excelente, un gusto. Este es un muy buen espacio, el programa NT 593, para contarles un poco más sobre lo que es la formación dual. Complementando lo que Jimena nos dijo, yo creo que vale la pena entender bien el concepto dual, en el sentido de que la palabra dual viene de dos, ¿no es cierto? Entonces son 2 escenarios de aprendizaje. Básicamente eso es lo más importante en el modelo dual, que existen 2 escenarios de aprendizaje. El aprendizaje ya no se vuelve lineal, como todos lo hemos hecho alguna vez, nada más del aula, con muy poquitas horas de práctica, ¿verdad? Salvo contadas carreras, pero la mayoría, la práctica es muy limitada. El modelo dual incorpora el escenario empresa, pero con una carga muy fuerte, que en algunos casos llega a ser el 50% o más de la formación académica. Es decir, rompe completamente el esquema y se convierten en 2 escenarios de aprendizaje corresponsables en la formación del estudiante. El escenario aula, que a su vez puede ser el aula física, como lo ha sido tradicionalmente, o el aula virtual, para dar acceso que la gente estudie desde diferentes lugares. Pero el otro componente clave es el componente empresa.
Entonces, este modelo es tomado de Alemania para América Latina. Yo he tenido la oportunidad de publicar o ser copartícipe de dos, bueno, no sale bien, le vamos a mostrar ahí, de dos libros. El uno, el modelo dual, Educación con Sabor Latino, que fue publicado en Bogotá, Colombia, por la Duale Hochschule Latinoamérica, que es la red de universidades duales de Latinoamérica. Y luego, el año pasado, publicamos aquí en el Ecuador el libro El modelo dual, eje dinamizador entre la academia y la empresa. Este fue en unión con la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, en el que recopila 20 años de experiencia del modelo dual en el Ecuador. Entonces, como les decía, el modelo no funciona si lo copiamos, no es un copy-paste de Alemania a Latinoamérica. Inclusive cuando se ha intentado copiar de Alemania a España, no ha funcionado, ¿verdad? Porque las condiciones y la idiosincrasia en Alemania es completamente diferente que nuestra situación empresarial. Sin embargo, el modelo se lo ha adaptado. El modelo se lo ha adaptado bastante bien en países como Colombia y Ecuador, sobre todo. Y en el Ecuador, por cosas de la vida, donde el modelo ha calzado mejores en la ciudad de Cuenca. Entonces, de allí que han habido experiencias exitosas, no todas con éxito, pero sin embargo hay lecciones aprendidas que pueden fortalecer este modelo. Jaime, obviamente tú venimos de tal vez un poco modelo más tradicional y obviamente hemos tratado de trabajar con el gobierno ecuatoriano para hacer ciertas cosas. Entonces, las opciones que tenemos al día de hoy, títulos de tercer nivel, títulos de cuarto nivel, upskilling. Entonces, ¿cómo lo ves? Lo que plantean y lo que han venido haciendo y lo que es normal, desde el punto de vista un poco más académico, un poco más reglamentario. ¿Qué ves, qué opinas y qué números tenemos? Se habla muchísimo en la parte relacionada con tener ciertas habilidades blandas, duras y prácticas en lo que viene a ser la parte de meter a las personas a trabajar ya en el sector privado, en la parte pública y en la parte también académica. Y en ese sentido te diría, Edgar, que el sistema dual lo que hace es adelantar el tiempo, ¿no? O sea, lo que hace es básicamente tener personas que no solamente tienen una clase magistral, que tienen un tema metodológico interesante en el aula, sino realmente ponen sus manos, como decían las personas de ingeniería de sistemas, ya en la plataforma, ¿no? O sea, realmente un tema importante de práctica. Y en ese sentido te diría que de lo que yo he visto, de los alumnos que han pasado realmente por el sistema dual, usualmente son bastante reconocidos, sobre todo en la parte de transnacional, multinacional, en la parte relacionada también con empresas medianas y grandes, que incluso lo que hacen es crear un profesional de clase mundial. Y en ese sentido, la parte de universidad, la parte de maestría, la parte de doctorado, que yo creo que es un camino también importante de tomar en cuenta, comienza con una tecnología, comienza con un tema tecnológico, un instituto, pero de altísimo nivel y de altísima calidad. Yo diría que ahí hay una oportunidad bien interesante para unir sobre todo la parte industrial, y es un tema también interesante en lo que pasa en Cuenca, ¿no? Este tejido de servicios industrial, empresas medianas y sobre todo empresarios que entienden que la juventud no es sinónimo de no voy a aportar, sino realmente entienden que las personas entran a aportar de forma contundente desde el día uno, ya no solamente en prácticas profesionales, sino realmente ya en el negocio, en el giro del negocio como tal. Me encantó la parte relacionada con este tema porque en Alemania, como también nos dice Juan Francisco, yo diría que es bastante común, ¿no? El tema de las tecnicaturas, de tener habilidades súper puntuales, habilidades técnicas que realmente van directo al punto. ¿Cómo realmente voy a contribuir realmente al negocio? ¿Cómo realmente voy a contribuir en la empresa? Y ahí está la oportunidad. ¿Cómo reducir el tiempo de poner realmente las manos en el sistema o poner realmente las manos en el trabajo diario, en el día a día, en lo público, en lo privado y en la academia? Entiendo que a nivel público, salvo Juan Francisco no nos comenta lo contrario, no he visto realmente un sistema dual como tal, pero sería estupendo, sería increíble realmente ver la posibilidad de generar esta alternativa de la dualidad, trabajar y estudiar realmente en el sistema público como tal. Y hay otra oportunidad que a mí me encantaría también explorarla, que es la dualidad internacional. Es decir, con toda esta hiperconectividad, tener también un sistema dual a nivel teletrabajo me parece algo importantísimo, fuerte, contundente, que podría ayudar a la exportación de servicios y la inserción laboral de las personas en Ecuador o en Latinoamérica. Bueno, creo que la palabra clave que mencionas es hiperconectividad. Creo yo que en los últimos 20 años es tal vez lo que más ha evolucionado. Es normal estar remoto, es normal tener múltiples actividades, estudiar y trabajar en este caso. Entonces pongámoslo otra vez en contexto, porque obviamente estamos hablando de este capítulo que ustedes manejan y lideran desde Cuenca.
¿Cuántos alumnos, cuántas personas se han inscrito tanto en tercero, cuarto nivel o cualquier otra práctica que ustedes tengan, Jimena? Sí, bueno, nosotros somos un instituto de formación tecnológica, ¿sí? Nuestra institución tiene alrededor de 7 carreras desarrolladas y dentro de estas tenemos el estudio híbrido y el estudio dual. Nosotros como instituto iniciamos hace 6 años aproximadamente. Este rato nosotros tenemos tres cohortes. Iniciamos con una cohorte de 16 o 17 estudiantes, los cuales en el proceso se han venido desarrollando, y este rato tenemos nuestra primera cohorte con 4 estudiantes, ¿no? Que son los que ya están por graduarse este siguiente periodo y en donde hemos logrado altísimos resultados y sobre todo un impacto importantísimo, que es lo que decía Jaime, ¿no? El desarrollo de las habilidades tanto técnicas como las habilidades blandas, ¿no? Es uno de los requerimientos que nos decían en la empresa que debemos lograr con los estudiantes, y pienso que se ha logrado. De ahí tenemos ya una segunda y una tercera cohorte que son alrededor de 35 estudiantes que ya van desarrollándose para hacer el proceso con las empresas, ¿no? Este momento podemos decir que tenemos alrededor de 25 empresas con las que estamos trabajando, tanto a nivel de servicios como en el ámbito industrial, en donde nuestros chicos van y desarrollan en 4 áreas núcleo, ¿no? Desde la parte de servicios, el área de la producción y logística, el área de las finanzas y el área de la gestión de talento humano. Entonces, estos espacios les permiten desarrollar modelos reales en donde en medio de este proceso conocen y aplican la parte técnica y desarrollan lo que decía Jaime, estas habilidades blandas y las habilidades técnicas que generan al finalizar del periodo un mayor impacto, porque los estudiantes conocen la cultura empresarial, que es algo súper importante y que termina siendo un beneficio para las empresas, porque el estudiante se va formando en los 2 años que dura, 2 años, son 4 semestres que dura su formación. Y de acuerdo a los datos que tú decías, creo que me atrevo a decir que un 90% de los estudiantes que terminan su formación dual se quedan en las mismas empresas. Y ya lo está pasando, ¿no? De este grupo de estudiantes tenemos las empresas que nos han pedido ya cuándo terminan este proceso porque queremos contratar, ¿no? Fue uno de estos impactos importantes en que el estudiante termina siendo un aprendiz y ve muchas veces lo que en las empresas no se logra ver, ¿no? Ese día a día en que nosotros nos involucramos en los espacios de trabajo, no vemos algunos insights que les permiten mejorar la productividad. Y por ejemplo, te puedo decir el caso de uno de nuestros chicos, y claro, este rato están buscando ya incorporarlo, porque él estudió los tiempos y movimientos en un sistema del transporte y bodega, y lo que ha logrado es reducir estos tiempos, ser mucho más productivos y entender qué es lo que busca la gente desde la parte operativa y también desde la parte directiva, y se han tomado ahí muy buenas decisiones. Entonces creo que el comentarte esto sobre la formación dual ya en donde las papas queman, ¿no? En el día a día podemos ver que existen realmente impactos importantes. Juan Francisco, ¿qué tipo de empresas son? ¿Son locales de Cuenca? ¿Justamente son de algún tipo de relación con Alemania? Cuéntanos un poco qué tipos de empresas más o menos son las que estamos hablando. Complementando lo que Jimena dijo y les voy a explicar luego, tenemos otra carrera que es la de asesoría financiera, que se le conoce como TAF. Esta carrera también tenemos ya un grupo de estudiantes con empresas formadoras, que en este caso son instituciones financieras, bancos, mutualistas o cooperativas, y en este caso estamos asociados también con la Fundación Sparkassen Stiftung de Alemania. Y en la carrera de Administración de Empresas estamos trabajando con la AHK, que es la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriana Alemana, que es clave en todo este proceso de formación dual en el Ecuador. Bueno, también lo que Jimena quizás omitió decir, que uno de estos chicos que están graduándose con nosotros ya ahora, que de hecho tengo clase más luego con ellos, ya vamos terminando el semestre,
Es una de las empresas más grandes de Cuenca y del Ecuador, uno de los grupos empresariales más grandes, como es Importadora Tomebamba del Grupo Vázquez. Y así tenemos empresas bastante importantes de nuestros estudiantes, desde pequeñas, medianas y grandes empresas. Ahora, yo quisiera más bien continuar esto con una pregunta que toda la vida nos hacemos. ¿Qué es más importante? ¿Las competencias blandas o las competencias duras, no? Los hardcore skills o los soft skills. Y es una pregunta que ahí está dando la vuelta, ¿no? Y independientemente de la respuesta, la formación dual cubre las dos áreas. Y esto es súper clave entenderle, y quizás es una forma muy buena de explicar la formación dual. ¿Por qué? Porque normalmente, como Jimena explicó hace un momento, los estudiantes tienen rotaciones, van rotando por las diferentes áreas de una empresa. Es decir, el estudiante se va 2 o 2 años y medio a la misma empresa, 3 meses está, digamos, en el área de marketing, realizando un proyecto ahí real en el área de marketing. Al final del periodo tiene que sustentar este proyecto ante la junta directiva o ante los dueños de la empresa. Luego regresa, va al aula, tiene una materia núcleo como producción o calidad, operaciones, regresa a la misma empresa al área de producción. Entonces va complementando su ciclo formativo, hace un proyecto que nace de una necesidad de la empresa formadora en el área de producción. Regresa y va al área financiera contable y finalmente al área de talento humano. Esto en el área de administración. En finanzas igual tiene unas rotaciones, ¿no? Entonces, al tener materias núcleo que se llaman, que son asignaturas con más carga horaria, pero también esas asignaturas llevan un tutor académico y un tutor empresarial, van desarrollando obviamente las competencias duras de su carrera. Entonces, en el caso de administración, pues va a dominar las áreas de marketing, finanzas, talento humano y producción, ¿verdad? Mientras que en la empresa, en el día a día de sus 8 horas laborables, va desarrollando las competencias blandas, va desarrollando el manejo del tiempo, la resiliencia, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, los skills de presentaciones, ¿verdad? Tanto escritos como verbales. Y eso es lo que marca la diferencia al final. Como Jaime decía, es un ahorrar el tiempo, porque se ha hecho estudios comparativos y el estudiante de formación dual, durante su fase académica y su fase empresarial, va desarrollando las competencias de una manera más rápida porque les está viviendo en el día a día, como decía Jimena, donde las papas queman, donde ahí, ¿no es cierto?, al pie del cañón de la máquina, y va aprendiendo tanto competencias duras como competencias blandas, lo cual le pone en un nivel, digamos, más rápido y de ventaja frente a un estudiante de carreras tradicionales al momento de una contratación. Las estadísticas hablan de alrededor de un 80% de contratación directa de su propia empresa formadora, lo cual tiene mucho sentido porque la empresa ha abierto las puertas a un estudiante, ha abierto las puertas para capacitar a sus tutores, ha recibido y ha sido corresponsable en la formación de un estudiante durante 2 años. Entonces le ha ido inyectando su cultura corporativa, le ha ido inyectando diferentes áreas de conocimiento, ha ido viviendo la cultura empresarial. Es súper chévere cuando el estudiante en las sustentaciones dice mi empresa, nuestra empresa, es decir, desde el día 1 prácticamente el estudiante se va poniendo la camiseta de la empresa formadora. Entonces lo más lógico es que al final de los 2 años y medio que dura la carrera y 2 años en la empresa, la mejor decisión de la persona de talento humano en la empresa es reclutarlo al joven, al chico o chica, ¿no? Pero tampoco hay obligación. Normalmente les digo, en 80% de los casos existe ese reclutamiento directo. Sin embargo, los jóvenes quedan en libertad y la empresa de negociar una contratación. Esas son algunas de las ventajas de este modelo de formación dual que lo estamos aplicando acá en el Ecuador. Jaime, otra vez, desde el marco regulatorio, justamente un poco demográfico, con la experiencia que todos los 4 tenemos, obviamente sabemos que mientras más rápido los chicos están involucrados en un proyecto real, la adquisición y la puesta en práctica de sus conocimientos se ven resultados tangibles. ¿Por qué académicamente el resto del sistema de 3er o 4er nivel o upskilling en el país no está siguiendo esto o tomándolo justamente adaptándolo más rápido? ¿Qué cosas hay, qué restricciones ha habido o cómo lo están tomando las instituciones académicas?
Bueno, los institutos tienen una ventaja extraordinaria, ¿no? Que viene a ser la parte relacionada con un acercamiento a lo que viene a ser la parte privada, la parte empresarial de forma contundente. Y más aún en un entorno dinámico como es la parte de Cuenca, Ecuador. Yo te diría que ahí hay una ventaja estratégica súper interesante que la verdad se está explotando muchísimo lo que nos cuenta Jimena y también Juan Francisco. En la parte ya universitaria, yo diría que es un complemento, o más bien yo diría que es el paso natural a las personas que ya han pasado por estos institutos, que ya han trabajado, dicen, bueno, voy a seguir creciendo a nivel profesional, voy a la universidad, genero maestría. Y de hecho, yo te digo, esto yo lo he visto en mis alumnos, ¿no? O sea, alumnos que sabían perfecto inglés, perfecto alemán, tomaron la parte relacionada con el sistema dual, fueron a hacer prácticas en multinacionales, transnacionales, fueron realmente a universidades, fueron reconocidos realmente estos títulos y actualmente están en el mundo dispersos, realmente haciendo temas sumamente interesantes a nivel gerencial. Lo que yo sí he visto es un poco que en la parte ya universitaria les ha costado un poquito, hablemos, generar carreras duales de eficiencia o efectividad. Ahí viene a ser un tema de que parecería que es natural que las universidades tengan este acercamiento a nivel empresarial, pero ahí se necesita realmente un cheerleader, ¿verdad? Una persona que esté muy cercana a los gremios, muy cercana a las cámaras, que realmente pueda realmente generar esta alternativa importante de relacionamiento. Y eso, te soy muy honesto, no lo he visto de forma contundente a nivel universitario, aunque parecía medio paradójico, ¿no? O sea, la universidad o las escuelas de negocio deberían estar muy, muy cerca realmente al empresariado, pero parecería que eso no es algo natural. Y por otro lado también, yo creo que uno de los retos muy fuertes, y eso hablaba alguna vez con la Cámara Alemana, es cómo convencemos al gerente y al presidente de las empresas o a los directorios de las empresas que esto es un sistema válido. Porque a veces básicamente las empresas lo que te dicen es, oye, lo que necesito es alguien rápido, que tenga título de licenciado, ingeniero, maestría y que se incorpore y me va a tomar unos 6 meses de entrenarle, porque también hay la visión, hablemos de errónea, de que no se aprende nada y que tienes que realmente comenzar una vez estés graduado. Y básicamente es un tema de extensión de lo que viene a ser la parte del recurso humano potencial que podrías tener. Entonces yo te diría que a nivel empresarial también existe, hablemos, una oportunidad bien grande de entender que el sistema dual es una oportunidad fantástica para lo que nos dice Juan Francisco, ¿no? La parte de vas a aprender la cultura empresarial, vas a aprender la parte de habilidades blandas, habilidades duras, habilidades tecnológicas. Entonces yo realmente tengo una ventaja importantísima. Estoy invirtiendo en un recurso humano que realmente va a insertarse de forma rápida, contundente y de forma eficiente en mi empresa. Entonces ahí te diría que hay dos oportunidades bien fuertes. La una es que el empresariado entienda que realmente este sistema es una oportunidad enorme para la eficiencia empresarial. Y por otro lado, yo te diría que sí, el mensaje es para otras instituciones académicas, oye, aquí hay una oportunidad que realmente habría que tomar en cuenta, y el acercamiento empresarial hay que hacerlo, hay que tener este cheerleader, que entiendo que ahora tenemos a dos, ¿verdad? Potenciales personas que están haciendo este acercamiento de la academia con el tema empresarial, y hay que hacerlo diario, hay que hacerlo práctico, y hay que hacerlo realmente también un tema de relacionamiento en función de networking, pero con la palabra networking positivo, ¿no? Este tema de, oye, yo te voy a dar algo de valor, tú también me vas a dar algo de valor, y en ese sentido ir generando expansión. Jaime menciona una palabra interesante, la palabra es pasante. Entonces, sigámoslo definiendo para que todos en el país y que están interesados en este sistema lo puedan entender. Es pasante, es temporal, es trabajo real, es remunerado. ¿Cómo es el acuerdo que justamente que tienen las empresas con la academia, con ustedes y los chicos? Bueno, nosotros allí no hablamos de una pasantía, ¿no? Este programa de la formación dual es súper importante también entenderlo, que lo rige a través del CES, que es el Consejo de Educación Superior, quien establece algunos requisitos puntuales de cumplimiento y que están vinculados también con la normativa del Ministerio de Trabajo. Nosotros lo que generamos este vínculo con las empresas no es una pasantía o no es una práctica profesional, sino es un
convenio en donde nosotros nos articulamos para que los estudiantes sean unos aprendices, ¿no? Y no dura específicamente un número de horas específicas, sino tiene la duración del tiempo que dura la carrera. Es decir, nuestra carrera de formación dual en administración dura 2 años y medio, nuestra carrera de formación dual en asesoría financiera dura 2 años. Entonces, es el tiempo que dure y en esta formación en donde el estudiante entra en su fase aula en la institución y va a su fase práctica en la empresa, ¿no? Y entonces, esto es lo que favorece a la empresa, es que el estudiante no aborde sobre un tema específico y no se dé continuidad, ¿cierto? Por eso es de que el estudiante se involucra y se articula con la cultura empresarial durante todo este periodo. Y a través de este proceso, no solo nos vinculamos con los estudiantes desde la academia, sino nosotros como parte de nuestra formación dual tenemos una conexión como tutores empresariales, tenemos una coordinación empresarial que se vincula desde la academia y se trabaja con los tutores empresariales para poder ir desarrollando estas habilidades. Sí, hay algo súper importante allí que decía Jaime y que no quería dejar pasar, que es este divorcio que ya le hemos venido hablando en estos últimos 25 años que he estado en la educación entre la academia y la empresa, y que pienso que estos últimos años hemos estado logrando esta manera de articularlo, ¿no? Nosotros como WISEN hemos iniciado este año un comité empresarial en donde nos acompañan algunos de los empresarios, gerentes de las empresas, tanto en el sector empresarial como de servicios, con quienes ya iniciamos un primer encuentro de ver cuáles son estas habilidades y hacia dónde deberíamos nosotros desarrollar las competencias de nuestros estudiantes. Entonces, esa es una base fundamental para nosotros armar nuestras mallas curriculares y sobre esa base ir desarrollando. Entonces, sí pensamos que esta articulación entre la empresa, como decía Jaime, al ser Cuenca, no sé si nuestra idiosincrasia sí nos ha permitido lograr esta sinergia entre la empresa y la academia como un reto que nos permita ir desarrollando el enfoque, los modelos, las competencias que se requieren, y eso nos va a dar un factor importante y diferenciador. Hay algo también importante que pienso yo, que la formación dual no es para todos. Sí, sí hay un proceso de selección y de acompañamiento, y por eso te comentaba de que inicia un grupo de estudiantes que en el tiempo se van desertando porque quizás no desarrollan o no tienen ese potencial, ¿no? Yo sí pienso que la formación dual implica un mayor compromiso, un mayor aprovechamiento en sus tiempos, en la organización, el involucrar la teoría con la práctica a través de investigar, de conversar, de reflexionar, de desarrollar ese pensamiento complejo. Y pensaría que, como en cualquiera de los espacios, existen competencias, unas mucho más desarrolladas en los estudiantes, que les permiten insertarse y lograr estos logros o estas competencias adquiridas que nosotros potencializamos. Juan Francisco, ¿cuál es el acuerdo entre la academia y entre las empresas? ¿Los chicos reciben remuneración o simplemente es el tener acceso a datos reales, procesos reales, ambiente real de la empresa, que justamente los chicos se benefician? ¿Cómo es el acuerdo en general? Mencionaste una palabra clave, que es el ambiente real de aprendizaje, y así lo define el reglamento de formación dual. Interesante es que esto lo tenemos reglamentado en el Ecuador desde el 2013, en la Ley de Educación Superior, y luego hay un reglamento del 2018 con posteriores reformas, e inclusive este momento está debatiéndose en el Congreso, en la Asamblea Nacional, una nueva ley que fortalecería este modelo dual. Lo que se habla es nuevamente, repito, es un escenario de aprendizaje. Entonces, la empresa abre las puertas a este nuevo escenario de aprendizaje, que es el aprendizaje en entorno real de producción, en el cual la empresa se vuelve copartícipe de la formación del alumno. Por lo tanto, tiene que tener la disposición de colaborar, sobre todo con la asignación de un tutor.
la clave del tutor, el rol del tutor es clave porque le va a orientar al estudiante. Entonces, es como ese efecto Pigmalión, ¿no? Que le da alas para que vuele la persona, ese efecto positivo en el estudiante. Y las empresas que han sabido entender esto no dejan de tener estudiantes duales porque saben que están formando sus futuros colaboradores. Hay casos de éxito muy interesantes. Yo tuve la oportunidad de conocer el modelo dual a través de la Universidad de Cuenca, que es una universidad pública que fue pionera por cosas de la vida en implementar el modelo dual en el Ecuador. Y tuve la oportunidad de dirigir esta carrera más o menos del año 2014 al año 2019 y logramos cosas extraordinarias. Actualmente la carrera continúa y hay casos de éxito. Por ejemplo, un estudiante que hizo su fase empresa en Grupo Consenso en Indurama, una muy buena escuela de formación. Luego hizo una maestría en Alemania por su cuenta. Actualmente fue ya reclutado por Adidas, está trabajando en un departamento internacional en Adidas a cargo ya de algunas cuentas en Hispanoamérica, es decir, ha tenido un crecimiento espectacular este chico Sebastián. Hay un caso de la Universidad de Cuenca también, de Juan Cristóbal, que él hizo fue reclutado por Continental Tire y luego ha hecho carrera en las diferentes plantas de Continental Tire a nivel mundial y pues ya no ha vuelto al Ecuador. Ha trabajado pues en muchísimas plantas y filiales de Continental en diferentes partes del mundo. Y bueno, puedo hablarte de muchos más casos, sobre todo la tasa de aceptación en universidades para maestrías de alto nivel, como el caso de Pamela, otra chica de la Universidad de Cuenca que ha hecho una maestría en Japón, o recientemente un chico que pertenecía a CEDIA, que asimismo ha sido aceptado para una maestría, me parece, en Japón. Bueno, hay muchísimos casos de éxito desde el lado de los estudiantes. Desde el lado de las empresas no se ha podido cuantificar, sin embargo, se ha escuchado que los proyectos, o se ha verificado que los proyectos realizados por los estudiantes, como mencionaba Jimena, un estudiante de nosotros del Instituto Wiesen, ha mejorado ciertos procesos, les ha ahorrado varios miles de dólares a las empresas. ¿Por qué? Porque el estudiante, apoyado por el tutor, llega con conocimientos frescos, llega con una visión quizás renovada de las cosas, muchas veces con conocimientos informáticos de transformación digital muy avanzados, con conocimientos bastante buenos de inglés sobre todo. Entonces les hace un upskilling, como tú dices, de muchos de los procesos en las empresas y les ha ayudado a entrar en nuevos nichos de mercado, les ha ayudado a ahorrar, en definitiva, a ser más productivas a las empresas. Ahora, yendo a la pregunta sobre el tema de la remuneración, quisiéramos que sea como en Alemania, en el cual las empresas les pagan en realidad una remuneración a sus estudiantes en formación dual, que está alrededor de los 600 a 1.000 euros. Sin embargo, eso todavía no se da en nuestra economía. Y de hecho, en Alemania, las empresas les seleccionan al estudiante. Lo que estamos haciendo con la carrera de asesoría financiera con las cooperativas sí va en ese sentido de que la cooperativa o banco le selecciona al estudiante y le paga también un incentivo. Nosotros como Instituto Wiesen, a su vez, estamos pagando un pequeño incentivo al estudiante de alrededor de unos $150 mensuales, que ya es interesante para un joven estudiante para que pueda movilizarse y tener para sus gastos personales. Sin embargo, esto es una apuesta al mediano plazo. Es más o menos como en medicina cuando se hace la formación en el internado y la formación rural, está, ¿no es cierto?, hipotecando sus ingresos para cuando ya pueda ejercer la profesión. Algo parecido sucede aquí porque el estudiante está aprendiendo muchísimo, le están abriendo las puertas de un entorno productivo real, está colaborando a su vez con la empresa y va a tener una tasa de empleo, como te digo, del 80% en la propia empresa formadora, o según estadísticas de un 98%. Es decir, casi no existen estudiantes duales desempleados en el Ecuador. Eso es muy interesante porque si vemos las estadísticas por otro lado, muchas carreras están formando estudiantes que están subempleados o desempleados. Entonces,
Normalmente hay un contrato entre la institución educativa, en este caso la universidad o instituto, y la empresa formadora, en el cual la empresa formadora recibe al estudiante, no hay relación laboral, la institución educativa cubre un seguro y el resto es nada más un escenario de aprendizaje, lo cual le da bastante seguridad al empresario. Normalmente, si la institución educativa puede darle un incentivo, que bien, o si la empresa le puede dar para gastos de movilización, perfecto. Quisiéramos llegar a un momento que debería ser también recompensado por ese trabajo, pero es, digamos, un aprendizaje. Entonces, no sé si con esto se aclaró más el tema. No, está perfecto, porque justamente lo importante creo yo que es, primero, la situación de Europa y la economía ecuatoriana son completamente diferentes. Y lo importante que justamente lo que viene a Cotas, el sistema dual es para aprender e indirectamente abre la puerta para la oportunidad laboral formal como tal. Entonces el estudiante también sigue recibiendo capacitación desde la empresa con los procesos de la empresa aplicados para ellos mismos. Entonces, basado en este número, justamente, Jaime, porque obviamente a nivel global y con el tema justamente de inteligencia artificial, el cuestionamiento generalizado es ¿por qué hacer una carrera de 4 años? El tema de carreras técnicas de 2 años en el país viene de hace muchos años también, pero pareciera que este nuevo giro, justamente con trabajos especializados dentro de una empresa, parecía ser el camino que todos los chicos deberían seguir. Entonces, pongamos un poco de números. Carreras de 4 años, ¿cuántos alumnos? Carrera de 2 años, para poder comparar y que los chicos ahora puedan decir, a lo mejor es una buena oportunidad, y como bien decía, es a mediano y largo plazo que va a haber los beneficios, como cualquier estudiante. Entonces, oriéntanos un poco, Jaime. Sí, bueno, ahí hay una ventaja interesantísima en la parte esta de comenzar a trabajar desde lo más temprano posible y sobre todo tener este relacionamiento a nivel empresarial. Yo diría que las carreras universitarias siguen siendo un problema en la parte de expansión en el Ecuador. O sea, por más que tengamos muchas carreras, muchas personas realmente aplicando, público, privado, etcétera, sigue siendo realmente un tema de inequidad, yo diría, en cierto sentido, porque el acceso realmente universitario sigue siendo limitado en el caso ecuatoriano. Ahora, ¿qué hacemos con ese personal que realmente sí entra en lo que viene a ser la parte universitaria? Ahí entra el otro gran problema, que viene a ser la parte de inserción laboral, donde realmente el indicador es bastante negativo en la parte relacionada con la inserción, hablemos de personas a un sector, hablemos de la economía, y por otro lado también un tema, entre comillas, negativo, que viene a ser la parte del entorno general de negocios, que no se ha movido en los últimos 20 años en lo que viene a ser parte de los indicadores, y que también hace un poco complejo la parte de emprender. Entonces, ¿qué hacemos con esta disyuntiva? Entre la parte del sistema dual como una alternativa de inicio a lo que viene a ser la parte de la carrera, hablemos, profesional. Este tema de tener un instituto técnico que te inserte realmente a nivel laboral, que te permita realmente tener estos tiempos de conectividad a nivel empresarial, y que lo más probable es que realmente te puedas quedar trabajando ahí, pues realmente es una ventaja sumamente estratégica que deberíamos tomar en cuenta. Yo diría que nunca va a haber una eliminación entre licenciaturas, ingenierías, maestrías, doctorados. Más bien yo diría que el tema técnico puede ser el primer paso natural para las personas que realmente piensan que esto puede ser una alternativa para su vida. Y la verdad que a mí me parece también interesante, en cambio, al revés, ¿no? Yo eso hablaba con alguien de alguna universidad que en cambio decía, bueno, mi sistema dual a nivel comercial no está yendo tan fuerte, tan duro, porque realmente es muy complicado tener alternativas de relacionamiento a nivel empresarial. Yo le decía, oye, igual que los técnicos, ¿verdad?, pueden hacer algún tema relacionado con ir a una universidad y que le reconozcan los créditos, ¿por qué no hacemos al revés, no? Yo no sé si ahí Juan Francisco y Jiménez nos podrían comentar algo de esta idea. ¿Por qué no hacemos al revés, no? Una persona que, por ejemplo, estudió Derecho, quizá puede reconocer algunos de esos temas, ¿verdad?, para lo que viene a ser la parte, por ejemplo, para administración de empresas. O una persona que estudió, hablemos, medicina, dice, oye, me encantaría tener una tecnología, hablemos en lo que viene a ser la parte de software, ¿no? Y básicamente lo que hago es tener un tema de 2 años en lo que viene a ser la parte de un upskilling, un reskilling. Esta práctica, si bien no sé si es 100% dual, se da en Canadá, por ejemplo, donde una persona que ha estado en la universidad, ya ha cumplido 10, 20 años posteriormente de experiencia laboral, se reorganiza, se refunda, ¿no? Viene a ser un tema de
hacer un upskilling en lo que viene a ser la parte de habilidades nuevas de 2 años. Es un tema sumamente interesante, que esto también ayuda a que las personas sigan estudiando, sigan preparándose, sigan añadiendo realmente habilidades, y más aún ahora, ¿no? Porque estaba viendo justamente que el instituto da algunos temas tecnológicos importantes, de cambios que tú lo conoces y hablamos en el podcast, como inteligencia artificial, la parte de ciencia de datos, el tema de internacionalización, la parte relacionada con automatización, robótica, etcétera. Entonces, ahí hay una oportunidad interesante, ¿no? Dual para personas que quizá ya cruzaron la universidad. A mí me parece realmente una oportunidad interesante también para discutirla. Hablemos algo, porque justamente estamos hablando de carreras cortas de 2 años con una vivencia práctica en una empresa. ¿Qué tan virtual lo estamos haciendo? ¿Tienes que vivir físicamente en Quito? ¿Puedes estar en cualquier parte del Ecuador? Estas compañías también son bueno, hablamos un poco, son nacionales. Cuéntanos un poco cómo es la experiencia ya académica. Por ejemplo, si estoy en Guayaquil, ¿puedo participar del programa? Bueno, nosotros tenemos en este momento las 2 carreras. La carrera de formación en administración dual, que es presencial, ¿sí? Esta sí involucra que el estudiante esté en esta zona de la ciudad, porque, claro, ellos tienen su componente teórico, que son alrededor de 8 semanas presenciales en aula, y luego tienen las 12 semanas en la empresa, ¿no? Entonces, de esta formación actual que llevamos sí es presencial. Sin embargo, la carrera que nosotros tenemos de la tecnología en asesoría financiera, esa sí te permite conectarte a nivel nacional. Como decía Juan Francisco, nosotros tenemos un vínculo con el sector financiero. En resto son algunas de las cooperativas, bancos con los que estamos trabajando a nivel nacional. Tenemos chicos que se encuentran en Quito, en la ciudad de Riobamba, estamos en la zona del oriente, en donde ellos hacen su formación en aula de manera virtual, híbrida, ¿sí? Nos conectamos síncronamente para desarrollar esta parte cognitiva, y luego los estudiantes hacen su fase práctica en el lugar en donde ellos se encuentran. Y estamos trabajando en una nueva carrera que también va ligada al desarrollo de software, inteligencia aplicada, dual, en que queremos conectar a nivel nacional, ¿no? Hemos identificado que existe una necesidad en desarrollar estas habilidades en nuestros estudiantes en la parte operativa, sean esas personas que terminan siendo los auxiliares o los analistas de un ingeniero de sistemas, ¿no es cierto?, que permite todo ese know-how, ese conocimiento, ir desarrollándose en el día a día como una persona operativa que luego le permita desarrollar sus habilidades y potencialidades. ¿Por qué te cuento esto? Porque hay algo súper importante que hay que comprender, y el por qué los 2 años en una tecnología y luego de grado y luego nivel de maestrías, ¿no es cierto? Si nosotros vemos en el sistema europeo y en el sistema alemán, se ha venido desarrollando las tecnologías para el saber hacer, ¿no es cierto?, que es el desarrollar ese pensamiento crítico en los estudiantes, en establecer y elaborar modelos. Y eso es lo que ha funcionado en el sistema de desarrollando oficios o áreas de especialidad que permitan insertarse en una empresa y poder trabajar un proyecto o un reto específico. Y si hablamos de grado, involucra ya no solo el saber hacer, sino investigar y crear nuevos procesos, ¿sí? Entonces, esto es súper importante, el poder comprender, porque también nos ha llevado alrededor de 15 años en que el sector empresarial puede identificar cuáles son las competencias de un tecnólogo y cuáles son las competencias de un licenciado o una persona de grado, ¿cierto? Entonces, estos 2 enfoques son súper importantes, que generan esa articulación en la empresa. Entonces, en las empresas no siempre requerimos de un licenciado o ingeniero que entre a tomar decisiones. También requerimos de ese personal de apoyo y soporte que pueda insertarse en un proyecto y permita crear e ir desarrollando. Entonces, esta
este pensamiento de identificar cuáles son las competencias entre un tecnólogo y cuáles son las competencias en un estudiante de grado, también es muy importante para poder comprender y luego desarrollar lo que tú propones de estas rutas de aprendizaje en una persona que ya es licenciada, que ya es ingeniera, pero con este nuevo cambio y enfoque de habilidades y requerimientos que requiere la tecnología, que requiere nuevos modelos, puede tomar estas carreras de grado, ¿no? Que dependiendo si es que están dentro de su nivel de estudios dentro de los 10 años, pueden ser homologables ciertos conocimientos en sus estudios, y aquellas personas que ya han pasado más de 10 años se podría validar como un tema de conocimientos, pero se da. Y es lo que buscamos con nuestra nueva carrera que estamos en el horno trabajándola para lograr en este ámbito de la ingeniería de sistemas que hay muchas personas trabajando, pero que requieren de estos nuevos elementos, de estos nuevos conocimientos con la inteligencia artificial para poder potencializar nuevos proyectos. Obviamente cada empresa es diferente, cada estudiante es diferente y dependiendo de los procesos y los tiempos, la curva de aprendizaje es diferente. Pero en promedio, una vez que uno de los chicos empieza a hacer y trabajar con estas empresas, el feedback de las mismas, ¿cuánto tiempo se ve que son productivos? ¿Estamos hablando de semanas, meses o hacia el final, los 2 años? Normalmente por la carrera de administración de empresas, que es la que más conozco, Jimena conoce un poco más la de asesoría financiera, el primer semestre normalmente es en fase aula. Se les da las competencias básicas en materias claves como informática, estadística, etc. Y a raíz del segundo semestre van a su empresa formadora, sobre todo van al área de marketing. Luego de estar las 10 semanas en el aula y las 12 semanas más o menos en la empresa, después de 3 meses regresan nuevamente al aula y ahí ya se ve un cambio impresionante al pasar la persona por su primera fase empresa. Cuando regresan a la empresa a su segundo ciclo, digamos, allí, de acuerdo a la rotación, digamos, al área de producción, ya se empieza a ver resultados porque el estudiante ya se ha familiarizado con la empresa, ya ha pasado ese primer momento y los resultados, digamos, se empiezan a ver ya a partir del segundo periodo en la empresa. Y obviamente la calidad de los proyectos va subiendo exponencialmente desde la primera vez que presenta hasta cuando hace su trabajo final de graduación, que normalmente es un proyecto ya integral aplicado a la empresa. Estos proyectos tienen cláusulas de confidencialidad. El estudiante, dentro del contrato que se hace, se firma cláusulas de confidencialidad y realmente hay que ser muy estrictos en esto. Quizás ante una falla pequeña como llegar atrasados, todo eso puede haber una llamada de atención, pero ya una falta mediana y grave es causa de separación, ¿no? de la empresa formadora. Y esto es importantísimo porque el modelo, al menos como vino de Alemania, y lo conocemos a través de la AHK y del modelo de Alemania, necesita tener normas de calidad. Entonces hay indicadores claves que lo hacen bastante estricto al modelo. Y quizás eso sea una de las razones también por las cuales no todas las universidades e institutos lo han podido implementar, porque no es un tema de ganar dinero para la universidad o el instituto, no es a gran escala. Esto es un tema más bien, en realidad, de formar estudiantes competitivos para la industria, formar estudiantes que van a tener empleo y a su vez colaborar al sistema productivo. Entonces, el nivel de desarrollo de competencias es exponencial a medida que más interacción y más rotación tiene con la fase empresa. Como decía Jaime, esto no es un tema de corto plazo, quizás puede ser otro de los factores por los cuales no ha calzado en todo lado, porque se necesita paciencia. Es un tema al menos de 1 año a 2 en el cual el estudiante se va formando integralmente. Tomar en cuenta que son chicas entre 18 y 19 años, cuando todavía son muy susceptibles inclusive de ir madurando.
Entonces, al momento de ver eso, cuando regresa de la empresa, es impresionante ver la madurez que ha tenido, sobre todo en competencias comunicacionales. Las personas a veces... sobre todo en el Ecuador, digamos que en la región sierra, y si vienen del sector rural, bueno, en general en Ecuador es gente un poquito más tímida, ¿no? Entonces, y son chicos a veces tímidos, ¿no? Entonces tienen bastante miedo o temor de comunicarse. Pero el momento de vivir un día a día, 8 horas al día, 5 días a la semana en una empresa, van perdiendo ese miedo a comunicarse y se van volviendo como storytellers, ¿no? Se van volviendo muy buenos comunicadores, y eso es súper importante en una formación de un estudiante, como hablábamos de las competencias blandas. Otro tema interesante, hice una encuesta en mi LinkedIn y ¿por qué las empresas en el Ecuador no consideran implementar formación dual o recibir estudiantes en formación dual? Y el 70% de las respuestas, hubieron 5 opciones, fueron que no conocen bien el modelo dual. Entonces, yo creo que espacios como estos de NT 593 son claves para que el empresario conozca, ¿no es cierto?, el modelo dual, sepa qué es, qué no es. Yo les voy a dejar el link del libro que escribimos, que está abierto, está en el repositorio tanto de la Biblioteca Digital del Instituto Huizen como de la Universidad Politécnica Salesiana, en el cual se recopila mucha información. Y un dato clave que conversábamos al inicio es si el sector público ha logrado entrar en esto. Ha habido intentos en el Ecuador, de hecho hay institutos públicos, y como les contaba el caso de la Universidad de Cuenca pública, pero voy a limitar más institutos públicos que sí tienen formación dual, sin embargo tienen una formación dual muy sectorizada, ¿no? En alianza con sectores de la economía, ¿no? Con gremios específicos, por ejemplo, del mueble y la madera, y del sector plásticos, por ejemplo, el sector alimentario. Sin embargo, pues habría que ver qué tanto es el espacio real y los índices de calidad. Sin embargo, para que el modelo dual funcione, como te digo, son 2 escenarios de aprendizaje. No puede ser un modelo dual con prácticas ficticias. Tienen que ser prácticas reales, comprometidos en empresas reales, con procesos reales, con información real. Lo cual nos lleva a otro punto en esta ecuación, digamos, otro factor, que es el profesor. De mi experiencia de manejar varios años en formación dual, tampoco no todo profesional funciona como profesor en formación dual, porque el estudiante, como se dice vulgarmente, no come cuento, ¿no? Si el profesor es demasiado teórico y viene con cosas de libro o de dónde lo sacó y no son cosas reales, el estudiante que ya ha vivido una fase empresa, está viviendo, porque hay modelos en los cuales son paralelos también, que van en la mañana al aula, por ejemplo, en la mañana en la empresa y en la noche al aula, o 2 días, 3 días, etcétera, van viviendo continuamente esto. Le dice un ratito nomás, eso no es real, y mi empresa, ¿por qué está funcionando así? ¿Por qué es esto? Entonces es una autodepuración. El profesor en el semestre te dice, oiga, ya no me ponga en formación dual. Es muy complicado. Entonces, ahí un requisito para ser profesor de formación dual es que el profesor, sobre todo de las materias núcleos, venga del sector industrial, o venga del sector financiero, o venga del sector software, o venga del sector en el cual está, porque ¿cómo va a poder enseñar algo que no lo está practicando día a día? Entonces, es otro tema muy importante que le permite a la universidad y a las instituciones educativas, a los institutos, salirse de esos claustros y vivir el día a día de las empresas. Entonces necesitamos profesores, y de hecho es nuestra planta docente así en el instituto. El primer requisito es que esté viviendo el profesor el día a día de lo que va a enseñar. Y eso es clave. Y probablemente esa es una de las limitaciones de los institutos públicos, que no pueden tener la libertad para contratar profesores expertos en cada área. Entonces eso es quizás un factor competitivo de nosotros, institutos digamos particulares, que podemos perfectamente contratar profesores expertos en el área para que la educación sea pertinente. Jaime, tú y yo obviamente venimos mucho del tema normal, tradicional, académico, y obviamente estamos tratando de, como parte de NT y todas las cosas que hacemos,
tratar de ver cómo ampliamos y damos más oportunidades, y pareciera que esta es una buena oportunidad para chicos que quieren empezar y que quieren lanzarse directamente a la piscina. Palabras finales de tu lado, porque obviamente tú puedes ver y validar los dos modelos. ¿Qué cosas le recomendarías primero a las empresas, luego a instituciones como Wizen y finalmente a los chicos? 3 o 4 cosas que les quieras recomendar. Claro, yo comenzaría con el tema empresarial, pero yo creo que es el eje fundamental del tema dual, ¿no? Yo creo que Azuay y Cuenca nos ha demostrado que realmente puede haber una institución privada, una organización con propósito, y el propósito es ganar dinero, claro que sí, como cualquier empresa, pero también a tener un desarrollo en territorio, ¿no? Yo creo que Azuay y Cuenca nos ha demostrado que eso es posible. Yo creo que hay otros motores económicos en el país, en la parte de Pichincha, en la parte de Guayas, en la parte de Manabí, que realmente el sistema dual quedaría pero espectacular. Y ciertos sectores, como por ejemplo el financiero, que ya tenemos justamente una carrera que nos comentan, que realmente es un tema importante, junto con la parte de retail, industria, y también la parte, yo te diría, pública, que también es un gran, hablemos, aporte a la parte de empleabilidad. Entonces yo te diría que ahí el mensaje es que los gerentes, los tomadores de decisión tengan abierta la parte relacionada con esta oportunidad para la productividad general de la empresa o la organización. O sea, aquí es un tema de ganar. Estamos generando empleo, estamos generando realmente una oportunidad de educación, pero también realmente es una oportunidad increíble para lo que viene a ser la parte relacionada con la productividad general en muchos de los sectores. Entonces yo diría que el sector, o más bien el mensaje va para los gerentes, los tomadores de decisión principalmente. Número 2, el tema de los chicos que nos están escuchando, usualmente nos escuchan en la parte tecnológica. Ahora estamos hablando en la parte, hablemos ya de empleabilidad, la parte profesional. El tema de tener esta alternativa de ir a un instituto dual es un tema sumamente interesante y apropiado, sobre todo en lo que estamos viviendo en el siglo XXI, donde la dinámica y la adaptación y la rapidez es algo importante. Me encantaba lo que decía Juan Francisco. Oye, yo no voy a escuchar a un profesor que posiblemente es un gran académico, hace grandes investigaciones y muchas veces realmente se contenta en hacer 1 o 2 papers al año, sino realmente voy a tener un profesor que tiene exposición al trabajo, tiene exposición en lo que viene a ser la parte empresarial, y aparte de eso es académico. Entonces realmente es un profesor contundente que realmente me está ayudando en base a su experiencia a también tener esta dinámica. Y finalmente a la parte relacionada con las carreras, hablemos universitarias. Yo creo que es también muy importante que las universidades y otras instancias universitarias den el paso contundente, sin timidez, para el acercamiento realmente a lo que viene a ser el sector privado. Yo creo que ahí los institutos tienen una ventaja estratégica, porque creo que van a veces un poquito más rápida que lo que viene a ser parte de una estructura jerárquica universitaria compleja. Los institutos realmente pueden ser una base sumamente importante para el desarrollo del país, y de hecho lo son. Y aparte de esto, tener esta alternativa de inserción laboral, yo creo que es algo importantísimo que realmente debería profundizarse, dinamizarse, más allá de lo que viene a ser la parte de la ley que es necesaria. Realmente ahí que se entienda realmente que esta es una oportunidad de desarrollo para todos. Juan Francisco, tú, como hablamos al inicio, has liderado esto por más de 20 años, entonces has visto, me imagino, cómo va creciendo y cada vez es mucho más amplio y cada vez más rápido. Basado en eso, de lo que hoy tu oferta y la demanda, tanto el sistema laboral, lo que estás ofreciendo, ¿qué visualizas justamente para estos chicos? ¿Cómo crees tú que va a cambiar esto en los siguientes 2-3 años para los siguientes chicos que están por graduarse? Gracias, Edgar. Yo creo que los chicos tienen que tomar decisiones inteligentes. Si se equivocan, pues van de nuevo a la segunda oportunidad. Pero piensen bien en dónde van a estudiar, qué van a hacer, que el mundo ha cambiado muchísimo, está cambiando muchísimo. La oportunidad de carreras tecnológicas son muy buenas, y si se suma a eso una carrera dual, pues mejor. Existen, busquen información en las redes, pregunten. Con todo gusto abrimos las puertas a estudiantes de todo el país en el instituto. De hecho, yo tomé una decisión bastante importante en mi vida, de dejar un tiempo completo en universidad pública y apostar por crear un instituto. Apenas creamos el instituto vino la pandemia, así que el instituto pues tiene en su ADN la resiliencia. Hemos pasado pandemia, hemos pasado crisis energética, hemos pasado paros y algunas cosas, y estamos allí.
estamos convencidos de que la formación dual es un modelo educativo muy bueno, que tiene, como usted decía, un win-win, un ganar-ganar para todos y existen. Hay que retomar el estudio también con seriedad, ¿no? No es para todos, si lo tomamos fácil, pues le va a tener problemas, no va a pasar en las materias núcleo, se va a retirar. Pero si lo hace bien, con conciencia, estudiando como debe ser, va a pasar, ¿no? Va a pasar los semestres y va a tener un futuro bastante bueno. Así que más bien yo le veo con ojos de optimismo. En el Ecuador hemos trabajado con las instituciones, con el Consejo de Educación Superior, con el CASES, conocen nuestro modelo, hemos trabajado igual con otras universidades e institutos y estamos dispuestos a trabajar en red. Podríamos abrir carreras duales en red con otras universidades o con otros institutos. De hecho, hemos firmado convenio ya con algunas instituciones. Le veo buenas oportunidades. Creo que las autoridades educativas en el Ecuador están abriendo los ojos hacia la formación dual. También es importante el aporte de las cámaras y gremios en el país, como la cámara de diferentes cámaras, la ecuatoriana, alemana liderando. Y otro tema interesante es que se está hablando ya de formación dual a nivel de bachillerato. Y un último tema, pues mi formación, tuve la oportunidad de una maestría en los Estados Unidos en emprendimiento y la formación dual tampoco está peleada con el emprendimiento porque al estudiante le da sus skills para que no en el corto plazo, sino que en el mediano plazo, con una experiencia empresarial que lo puede ir haciendo, pueda también emprender. Entonces, cada vez tenemos estadísticas de más estudiantes que han decidido emprender. Y les dejo con esta pica para ver si hacemos un podcast sobre emprendimiento en el futuro. Pues tuve la oportunidad de crear la primera incubadora de empresas acá y pues también les hablo desde el día a día, ¿no? Que no es fácil crear un instituto, trabajar. Y bueno, pues estamos allí, tenemos un equipo de profesores, un equipo humano pues liderado por Jimena y creo que el tema educativo es un tema de mediano y largo plazo. Así que espacios como estos son muy enriquecedores. Quizás en el Ecuador y a nivel de Latinoamérica puedan haber más espacios para conversar de educación y quizás no tanto de otros temas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Jimena, de tu lado, hablemos un poco de quién es ese chico, esa chica, que debería decir sí. Este es mi perfil, estas son mis condiciones. Con toda la experiencia que has tenido, cuéntanos unas 5 características que deben tener para que digan y puedan meterse y ser exitosos en un sistema dual. A ver, yo me acordaba que hace 25 años que inicié la educación, uno de los profesores más buscados y donde hicimos los team teachings fue Jaime, porque era en la Universidad del Pacífico, donde Jaime venía haciendo su maestría y venía a querer conquistar el mundo de manera disruptiva. Entonces, yo creo que ese valor muy importante de nosotros ser disruptivos, de no trabajar en ser tan estructurados, es lo que nos caracteriza, ¿no? El propósito que Wisen se desarrolló desde sus inicios a cargo de Juan Francisco ha sido el pensar diferente, el salir de la línea de pensamiento estructurada para hacer las cosas de manera diferente y que se cumplan con el objetivo. Entonces, pensaría que ese puede ser uno de los valores importantes que debería tener un estudiante de WISE en una formación dual. Alguien que quiere un sistema de educación diferente. Alguien que tiene el compromiso, el que tiene la actitud, porque no necesitamos que tenga conocimientos. Los conocimientos se van desarrollando en un proceso del aula, ¿no? Pero ese compromiso, la actitud, el salir de la zona de confort, de la caja, para poder ser disruptivos y quizás construir algo diferente, ¿no? Me conectaba con lo que decía Juan Francisco y les decía yo a los chicos, y quizás para poder ellos desarrollar un emprendimiento y hacerlo con una base, puede ser esa oportunidad de que conozcan el sector, la industria,
cómo se ha manejado, y eso les permita visualizar a ellos para tener una base y luego poder emprender. Entonces, no necesariamente quien estudia en una carrera de formación dual se inserta en una empresa quizás en el largo plazo, ¿no? Le permite estar esa primera fase de conocimiento, de desarrollo en sus habilidades para luego poder emprender. Entonces, si hablamos de cuál serían nuestros estudiantes, del compromiso, que tenga una visión disruptiva, una actitud frente al cambio y que quizás busque emprender. Cuando hablamos de emprendimiento, no solo hablamos de nuevos negocios, sino también de intraemprendimiento, crear nuevos productos, nuevos procesos en sus diferentes espacios en donde están. Desde mi lado, justamente como un ecuatoriano más que ve las cosas buenas del país y las otras cosas que también suceden acá. Lo primero que me gusta de un sistema como esto es que es una carrera corta de 2 años. Eso más bien les da la oportunidad de empezar muy rápido, tener la experiencia experiencial que bien está haciendo el sistema dual, pero lo más importante de todo esto es, luego de esos 2 años, como es una carrera técnica con todos los requerimientos normales del país, pueden acceder a su 4º nivel, con lo cual no están sacrificando nada. Lo segundo, tal vez lo que yo como empresario y como gente que ha estado en corporativo y que más apreciaría tener, chicos, es la rotación. Porque no solamente tienes un solo eje, por lo que escuché en el sistema dual, vas a pasar por muchas diferentes áreas dentro de la empresa que te va a dar un conocimiento completamente más amplio que para unas personas normales les puede tomar 10 años, a ustedes lo van a hacer en 2. Van a tener un enriquecimiento profesional completo desde el interior en la vida real y eso es muy valioso. Tercero, yo diría, como bien dice, justamente esa actitud que deben tener, este enfoque de emprendimiento, proyectos. Porque el resumen al final del día es un papel y el papel lo aguanta todo. Con inteligencia artificial se pueden hacer papeles muy maravillosos. Pero pues si ustedes, si aprenden justamente bien lo que decía en la primera rotación de marketing, aprenden a hacer el storytelling y se involucran en cuanto proyecto le quiera dar a esa empresa esa oportunidad de hacerlo, ustedes son los que se van a enriquecer de algo real. No de un libro, no de un solo proyecto, sino de N cantidad de oportunidades que puedan aprender a hacerlo. Cosas que si pueden trabajar en la misma empresa después, van a hacer justamente lo que se llama cross-functional. O si quieren luego tratar justamente de tener su propio emprendimiento, ya van a tener la experiencia para poder hacerlo. Y de lo poco que he visto y escuchado, he sorprendido gratamente de lo que he visto. Para variar, Cuenca dándonos excelentes sorpresas. Cojan, vean, investiguen, porque mucho de lo que han contado ellos es lo que está pasando acá en los Estados Unidos el día de hoy. Carreras cortas de 2 años, justamente están los libros que menciona Juan Francisco. Busquen, exploren y lo que siempre se acota es pregunten. Es lo que un chico a la edad de ustedes deberían hacer siempre para saber tomar decisiones y comenzar a caminar. Quedarse en el PowerPoint puede ser muy interesante, pero comenzar a caminar y abrir paso es lo realmente que les va a beneficiar a ustedes. Jaime, Juan Francisco, Jimena, millón gracias. Creo que fue muy educativo e ilustrativo. Y a todos, esto fue NT 593. Hagan like, comenten, compartan. Todos tenemos un chico de 18, 19 años. Creo que esto es una excelente oportunidad. Cuenca es hermosa y ahora se puede hacer incluso un poco a nivel nacional. Les mandamos a todos un fuerte abrazo. Cuídense. Muchas gracias.